Una vez pensé que conocer a alguien como Cyrus era una bendición del cielo. Pero nunca imaginé que solo era una apuesta entre él y sus amigos. En el cumpleaños número 21 de Cyrus. Regresé rápidamente de la ciudad a la ciudad para celebrar con él. Cuando llegué a la fiesta, lleno de alegría, cuando me acerqué a Cyrus, lo escuché alardear frente a un grupo de amigos. No me gusta nada Serapina. Si no fuera por la apuesta con ustedes, no la estaría persiguiendo. Al escuchar las palabras de Cyrus, me quedé paralizada, mirándolo con incredulidad. Quería decir algo más, pero lo interrumpió un tipo con una camisa floreada que lo miró fijamente. Cyrus se giró y me miró con desprecio. En sus ojos, no vi nada más que desdén. Un dolor agudo me golpeó el corazón de repente, pero duró solo un instante antes de que lo reprimiera. Le dirigí a Cyrus una mirada significativa, con una leve sonrisa avergonzada dibujándose en mi rostro. Luego tiré el pastel que sostenía a un cubo de basura no muy lejos de mí y me di la vuelta para irme. Mientras me alejaba, las risas resonaban detrás de mí. Ellos pensaban que yo era una broma, pero yo también pensaba que esos niños ricos de segunda generación eran una broma. Sin el apoyo de su familia, no eran nada. Bajo la oscuridad de la noche, llovía a cántaros. Empapada de pies a cabeza, rompí a llorar histéricamente en la calle, no porque Cyrus jugara con mis sentimientos, sino por mi propia arrogancia. ¿Por qué pensé que era igual que Cyrus? Es el segundo hijo del conglomerado familiar Cyrus. Aunque sus padres están divorciados y su madre no lo apoya. Todavía tiene una abuela que lo quiere. En cuanto a mí, solo soy un huérfano, solo, sin nada. Pensé que quizás dos personas que apenas experimentaban el amor familiar podrían reconfortarse mutuamente. Pero al final, fui el único que lo tomó en serio. Para Cyrus, no era nada. Pensarlo me llenó el corazón de una amargura infinita. Si el cielo me diera otra oportunidad, nunca estaría con Cyrus. Al día siguiente, al amanecer, salí de la residencia para ir a la biblioteca. Al mediodía, mi compañera de piso, Blair, me envió un mensaje por WeChat: Serapina, no te preocupes por los idiotas del confesionario. Muro de confesiones. Me sentí incómoda y abrí la cuenta oficial del muro de confesiones de la escuela. Alguien publicó que estaba con Cyrus solo por vanidad. Al bajar, los comentarios eran repugnantes. Me alegro. Una chica tan vanidosa merece que la traten. Me gustaba, pero me rechazaron. ¿Cuál fue mi defecto? El defecto es no ser una segunda generación rica como ella. Apretando los puños ante los comentarios de odio, no podía entender por qué me trataban así. Soy un villano imperdonable que merece semejante juicio. Acababa de tener una relación. Con lágrimas en los ojos, parpadeé con dolor y apoyé la cabeza en la mesa. Minutos después, salí de la biblioteca y fui a la cafetería. En el segundo piso, al pasar dos filas de gente, alguien me señaló y dijo: «Esa es la chica del confesionario». Me quedé paralizada, de pie entre la multitud como un conejo asustado. La multitud murmuraba. Respiré hondo, con ganas de discutir, pero tenía la garganta bloqueada. Solo se me escapó un sollozo ahogado. En ese momento, Cyrus y sus amigos caminaron hacia mí. Me mordí el labio y fruncí el ceño, esperando más burlas. Pero cuando Cyrus pasó, hizo una breve pausa y luego se rió despreocupadamente, como si estuviera viendo un chiste. Bajé la cabeza, sintiéndome sofocado, y me alejé rápidamente de la escena. A unos cientos de metros del dormitorio, Selene, la admiradora de Cyrus, me bloqueó el paso. Habló con arrogancia: «Sabía que Cyrus no te querría. Alguien como tú merece que jueguen con ella». No entendía de qué se enorgullecía. Hay quienes no tienen buenos antecedentes familiares, pero se esfuerzan por superarse y desarrollar una personalidad delicada. Otros vienen de buenas familias, pero tienen valores retorcidos y disfrutan jugando con otros. No pude evitar sentir lástima por gente como ella. Aparte de sus antecedentes familiares, no tienen nada. Le miré con desprecio a Selene,
Pasé junto a ella y me dirigí al dormitorio. Mi acción enfureció a Selene, quien me gritó frustrada: «Serapina, no lo sabes. El anillo que le diste a Cyrus, se lo dio a la criada de su familia». Al oír eso, un dolor insoportable me recorrió el pecho y me dificultó la respiración. Cyrus jamás entendería lo valioso que era ese anillo para mí, aunque para él no significaba nada. Selene, satisfecha de haberme hecho daño, sonrió y se marchó. Regresé al dormitorio como un cadáver andante. En cuanto entré, mis dos compañeras de piso me rodearon. Blair me sujetó del brazo, preocupada. «Serapina, ¿estás bien?». Forcé una sonrisa y asentí. Blair me miró con compasión y preocupación. «Cyrus es un imbécil. Pensé que le gustabas de verdad, pero no me esperaba esto. Ni hablar. Voy a maldecirlo bajo esa publicación». Blair abrió su teléfono y dijo: la publicación está borrada. ¿Quizás cambió de opinión? Journey, que estaba cerca, se aclaró la garganta: «No creo que Cyrus haya hecho esto». Blair y yo miramos a Journey simultáneamente. Journey permaneció en silencio por un rato antes de continuar. «No parece el tipo de persona que haría algo así». Blair miró a Journey con irritación. «Cyrus es capaz de apostar y engañar a los sentimientos de alguien. ¿Cómo no va a ser así?». Journey suspiró impotente. «Tengo la sensación de que él no es así, ¿sabes?». Blair puso los ojos en blanco y miró a Journey. Ni se te ocurra pensar en blanquear a alguien que juega así con los sentimientos de los demás», argumentó Journey con firmeza. «No intento limpiar el nombre de Cyrus. Simplemente no hay pruebas que demuestren que lo hizo». Blair abrió la boca para continuar la discusión. Pero la interrumpí: «Ya que la publicación fue borrada, mejor olvídala. No hay necesidad de obsesionarse con quién lo hizo. Sea Cyrus o no. Él y yo ya no tendremos nada que ver. Para mí, es solo uno más de los innumerables transeúntes. Solo espero que mi vida vuelva poco a poco a la paz». Sin embargo, mi vida no volvió a la paz. Una sola publicación me arrojó al abismo. Alguien, anónimamente, confesó que soy Akikta, la hija ilegítima del presidente del conglomerado familiar Serapina. Mucha gente, sin saber la verdad. Lo tomé al pie de la letra y me desahogué en línea. Durante un tiempo, me inundaron oleadas abrumadoras de insultos. No quise explicarlo, porque aunque lo hiciera, esa gente solo creería lo que quisiera creer. Al final, el inocente será inocente. Pero pasé por alto que las palabras pueden matar a alguien. No importa cuán fuertes sean, todos tenemos un punto de quiebre. De la indiferencia inicial, me fui volviendo sensible. Cuando la gente hablaba cerca, sentía que estaban chismorreando sobre mí. Empecé a tener miedo de ir a clase, de estar rodeado de gente. Mi dormitorio se convirtió en el único lugar donde podía encontrar consuelo. Para evitar ser perseguido por insultos y rumores, tomé una decisión: estudiaría en el extranjero, en Estados Unidos. Estudiar en el extranjero nunca había sido parte de mi plan de vida, pero ahora, parecía una buena opción para mí. No sé si esta decisión fue correcta, pero creo que nunca está mal perseguir con determinación los propios sueños. El día antes de irme a Estados Unidos, invité a Blair y a Journey a cenar en un restaurante cerca de la escuela. En la mesa, Blair bebió mucho y se emborrachó bastante. Eructó ruidosamente y murmuró: «Voy al baño». Me levanté para ayudarla, pero me apartó. «No estoy borracha, solo tomo una cerveza. Siéntate aquí y charla con Journey». Journey y yo intercambiamos una sonrisa. Unos minutos después, oímos la voz de Blair desde la habitación privada contigua: «Maldito bastardo. Sinvergüenza de corazón negro». Journey y yo fuimos inmediatamente a la habitación contigua. Dentro, vi a Cyrus sentado con las piernas cruzadas en un taburete, fumando, con una actitud despreocupada. Blair estaba en el suelo, inclinada sobre el taburete, con aspecto muy incómodo. Miré a Cyrus con fiereza y pregunté en voz alta: «¿Qué le hiciste?».
Cyrus me miró fijamente durante un largo rato antes de responder con un tono ligeramente agraviado. No hice nada. Entró y empezó a insultarme. Puedes preguntarles. Miré a mi alrededor y vi a mi hermanastra Vivian escondida en un rincón. Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas, aparentemente asustada por algo. Al verme, su arrogancia habitual desapareció. Su rostro fue reemplazado por una expresión suplicante. ¿Cómo terminó involucrada con Cyrus? Antes de que pudiera pensarlo mejor, Blair gritó desde el suelo, «Quiero agua». Hurny y yo ayudamos a Blair a levantarse y salimos de la habitación. De repente, se dio la vuelta y le dio varias patadas a Cyrus. «Bastardo, has arruinado a mi familia Serapina». Tras decir eso, le escupió encima a Cyrus. Cyrus se tapó la nariz con una mano y la pierna con la otra. Todos en la sala miraron a Blair con incredulidad. Hurny y yo empujamos a Blair apresuradamente hacia la puerta. En ese momento, la voz de Cyrus llegó desde atrás. «Serapina, yo no publiqué ese mensaje de confesión». Al oír esto, me detuve y respiré hondo. Me acerqué a él, agarré una copa de vino de la mesa y se la tiré en la cara. Extendí mi mano frente a él, «Devuélveme mi anillo». Cyrus se limpió el vino de la cara, actuando descaradamente. «Los regalos que se dan una vez no se pueden devolver». Puse los ojos en blanco. «Entonces, vete al infierno». Dicho esto, Hurny y yo ayudamos a Blair y nos fuimos. De vuelta en la residencia, después de acomodar a Blair, comencé a empacar. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. Poco después, Blair y Hurny también se levantaron. Blair encontró un papel debajo de su escritorio y me lo entregó. Era un dibujo mío. Dibujado por Cyrus. «Serapina, ¿cómo pudiste olvidar esto?» No lo tomé, solo lo miré con indiferencia. «Tíralo a la basura por mí». Qué valioso era ese dibujo para mí antes, ahora me parecía ridículo. Recordé lo enfadado que me puse cuando Hurny lo pisó sin querer. Sonreí con amargura al pensarlo. Blair me miró perpleja, incluso incrédula, pero no preguntó por qué. Después de asegurarme de que no había olvidado nada, les di un abrazo de despedida. Antes de salir del dormitorio, Blair me apretó la mano con fuerza, con la mirada llena de reticencia. «Serapina, ¿quién sabe cuándo nos volveremos a ver?» Mi expresión se ensombreció gradualmente. Hurny me dio una suave palmadita en la espalda. «Serapina, para cuando nos volvamos a encontrar. Creo que se habrán convertido en un excelente cirujano cardíaco». Los miré con lágrimas en los ojos. «Gracias». Sin darme cuenta, las lágrimas brotaron y se derramaron. Hurny me dio un pañuelo. «No llores». Tomé el pañuelo. Me sequé las lágrimas y salí de la residencia donde había vivido 2 años. Aunque reticente, me llenaba de esperanza por el futuro. Antes de ir al aeropuerto, visité a mi amiga de la infancia, Summer. Cuando llegué a su pastelería, estaba ocupada dentro. Al verme, Summer dejó lo que estaba haciendo. Sonrió cálidamente y me miró con dulzura. «Serapina, ¿qué te trae por aquí?» Le devolví la sonrisa levemente. «Me voy hoy a Estados Unidos. Antes de irme, quería verte». Summer se quedó atónita. «¿Qué decisión tan repentina?» Le conté todo lo que me había pasado últimamente. Suspiró repetidamente. «¿Cómo pudo Cyrus ser así?» Creí que le gustabas de verdad. Una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro. «Quizás siempre ha sido así, solo que se le da bien fingir. Solo ahora se nota». Summer me abrazó con una mirada compasiva. «¿A qué hora es tu vuelo?» «Te llevo al aeropuerto». Las 2 de la tarde. Cuando el coche llegó a la entrada de mi urbanización, las lágrimas me nublaron la vista. Desde que falleció mi madre, no había vuelto a casa. Al notar que algo andaba mal conmigo, Summer detuvo el coche a un lado de la carretera. «¿Quieres volver a echar un vistazo?»
Guardé silencio un buen rato antes de responder, sí, quiero ir. Summer apagó el motor. Te acompaño. Negué con la cabeza. ¿No tienes miedo de ir sola? No, después de todo, sigue siendo mi casa. Regresa tú primero. Summer me miró preocupada, pero asintió. En el umbral, respiré hondo y abrí la puerta. De inmediato, me invadió un olor a humedad. El polvo lo cubría todo. Hacía 3 años que no venía. Quemé incienso para mi madre, y al ver su retrato, se me humedecieron los ojos al instante. Después de un rato, mi mirada se dirigió al baño, donde la escena aún permanecía vívida en mi mente, una bañera llena de sangre. Me mordí el labio, mientras las lágrimas corrían sin control. ¿Valió la pena suicidarse por un hombre? Aunque yo también fui engañada por un hombre, nunca pude entender cómo ella pudo renunciar a su vida por culpa de uno. Nada en este mundo es más importante que tú. Tras llegar a San Francisco, viví en la universidad menos de una semana antes de sufrir un grave accidente de coche. Perdí el conocimiento en el lugar del accidente. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una cama de hospital, y un desconocido estaba frente a mí, diciéndome con entusiasmo, por fin has despertado. No lo sabes, pero llevas un mes en coma. Lo observé con atención. ¿Es usted médico?, preguntó. Los ojos claros del hombre sonreían. No, no soy médico. Me llamo Julián. Soy su hermano. ¿Mi hermano? Lo miré con escepticismo. Al ver mi duda, continuó, ¿tu madre se llama Elara? Dudé, pero asentí. Entonces es cierto, Elara es mi tía. Examiné el rostro de Julián con atención. Sus ojos se parecían a los de mi madre, pero nunca antes la había oído mencionar a ningún pariente. Julián pareció un poco avergonzado bajo mi mirada y se rascó la cabeza. ¿Está bien la tía? Su pregunta me detuvo el corazón por un instante. Me mordí el labio inferior, dudando antes de responder, mi madre murió hace 3 años. La sonrisa de Julián se congeló. ¿Cómo murió? Apreté los labios ligeramente y respondí, suicidio. Julián abrió la boca con incredulidad, con los labios ligeramente temblorosos. En ese momento, se oyeron voces desde la puerta de la habitación. ¿Quién murió? Un anciano en silla de ruedas habló, acompañado por una pareja a su lado. Se acercaron a mí y Julián los presentó uno por uno, él es el abuelo. Son mis padres, tu tío y tu tía. Antes de que pudiera responder, el abuelo volvió a preguntar, ¿quién dijiste que murió hace un momento? Julián me guiñó un ojo. Entendí y lo disimulé diciendo, quise decir que parece que murieron bastantes personas en el accidente. El abuelo bajó la cabeza y 2 lágrimas claras brotaron de sus ojos. Escuché todo lo que acabas de decir, dijo el abuelo con voz temblorosa. Miré al frágil anciano de pelo blanco y complexión huesuda, y de repente sentí una punzada de compasión. El abuelo rompió a llorar histéricamente, murmurando, con razón no la encontramos por ningún lado. De repente, tosió con fuerza y escupió sangre. Mis tíos llamaron inmediatamente a un médico. Tras examinarlo, se determinó que se trataba de un infarto causado por la ansiedad. Por seguridad, mi tío hizo que ingresaran al abuelo en el hospital, en la habitación contigua a la mía. Por las noches, a menudo oía llantos provenientes de la habitación de al lado. Pero siempre que mi abuelo venía a verme, tenía una sonrisa en el rostro. Me consolaba, no te desanimes. Con el tiempo te pondrás mejor. Pero sabía que mi condición era grave. Tenía la pierna derecha rota, 2 costillas fracturadas y la mano herida. Los médicos dijeron que, incluso si me recuperaba, tendría discapacidades permanentes. En esta vida, nunca volvería a ser cirujana cardíaca. Tras el alta, dejé la universidad y fui a una escuela de arte en Nueva York, organizada por mi tío. Mi abuelo me cambió el nombre a Serapina. Menos de 2 semanas después de empezar la escuela en Nueva York, mi tío me llamó y me dijo que mi abuelo estaba cerca de morir y quería que regresara a San Francisco para verlo una última vez. Cuando regresé a casa en San Francisco, mi abuelo estaba en su último aliento,
tendido en la cama, pálido y exhausto. Al verme, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Me tomó la mano, con lágrimas en los ojos y temblando, mientras decía, «Eres como tu madre, pero también diferente. Ojalá fuera tan fuerte como tú. La herencia que le dejé a tu madre será tuya». Reprimí las emociones para no llorar. «Abuelo, no quiero tu dinero. Tienes que recuperarte. Cuando te recuperes, te llevaré a ver a mamá». El abuelo tosió varias veces, «No llores. El abuelo está viejo, es hora de irse. Si vuelves a la ciudad a ver a tu madre, recuerda pedir perdón por mí». El abuelo no pudo protegerla. Incapaz de contener mis emociones, me tapé los ojos y lloré. En su lecho de muerte, el abuelo no dejaba de llamar a mi madre. Mientras el llanto en la habitación se hacía más fuerte, el abuelo falleció. Heredé la fortuna que me dejó mi abuelo, 100 millones. Después de graduarme, trabajé como director en una famosa compañía cinematográfica de San Francisco y me convertí en un popular escritor en línea. En mi 6º año en Estados Unidos, recibí una llamada de un amigo de mi madre. Me dijo que mi madre me había dejado una herencia, una parte del grupo familiar Serapina, que requería mi gestión personal. Antes de morir, mi madre me había mencionado esta acción. 6 años, mucho tiempo sin vernos, Ciudad A. Antes de regresar a la Ciudad A, le pedí a Summer que alquilara una casa en las afueras a nombre de Serapina. Después de aterrizar, tomé un taxi hasta la casa alquilada. Estaba metiendo mi maleta en el ascensor cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, una mano delgada y recta las detuvo. Las puertas se reabrieron lentamente. Vi a la persona que nunca quise volver a ver en esta vida, Cyrus. En ese momento, un recuerdo desagradable cruzó mi mente. ¡Qué mala suerte! Cyrus no me reconoció. Después de entrar al ascensor, no dejaba de mirar su teléfono. El timbre del ascensor sonó al llegar al 6º piso. Salí y Cyrus me siguió. Nervioso, apreté los puños con fuerza. Cyrus caminó hacia el edificio frente al que alquilaba. Maldita sea, era mi vecino. Sin dudarlo, arrastré mi maleta y presioné el botón del ascensor para bajar. Después de salir, llamé a Summer. «Summer, ¿puedes ayudarme a encontrar un nuevo lugar donde vivir?» Summer bostezó al otro lado de la línea, como si acabara de despertar. Su tono era perezoso. «¿Qué pasa? ¿No te gusta donde estás ahora?» «No, es solo que hay alguien que odio viviendo justo enfrente». «¿Quién?» «Cyrus. Dios mío. Está enfermo. Tiene una villa en el centro, pero prefiere vivir en las afueras». Al oír esto, puse los ojos en blanco instintivamente. «Serapina, ¿por qué no te quedas en casa de mi hermano por ahora? Tiene una casa cerca. Si empiezas a buscar ahora, puede que sea demasiado tarde para encontrar otra cosa». «Bueno, entonces le daré algo de alquiler a tu hermano. No te preocupes, vive allí cómodamente. No necesitas alquiler». Después de colgar, Summer me envió la dirección y el código de la cerradura de la casa de su hermano. Al llegar, deshice un poco la maleta rápidamente y luego fui a terminar un trabajo. Alrededor de las 9 de la mañana siguiente, una amiga de mi madre me llamó para invitarme a reunirnos en una cafetería del centro comercial SY. La cafetería estaba escondida en un rincón del 2º piso del centro comercial. Empujé la puerta y me dirigí a la mesa número 5. Allí estaba sentado un hombre de unos 50 años, delgado como un esqueleto, con los ojos hundidos y el rostro pálido y exangüe, con aspecto moribundo. Sonreí y lo saludé. «Hola, soy la hija de Lara». Al verme, sus ojos sin vida se iluminaron gradualmente. Me dijo en voz baja, «Te pareces mucho a tu madre». Me estudió el rostro con atención, sus ojos se enrojecieron como si viera a un viejo amigo a través de mí. Carraspé ligeramente y él apartó la mirada lentamente, entregándome un documento, un contrato de tenencia de acciones en nombre de otra persona. «Esto te lo dejó Lara. Según un acuerdo entre ella y yo, el 10% de las acciones del grupo Serapina te serían transferidas originalmente después de tu matrimonio.
pero ahora tengo cáncer de pulmón y no me queda mucho tiempo. Hojeé el contrato. ¿Winston? El nombre me sonaba. Parecía haberlo visto antes en alguna parte. Un repentino ataque de tos interrumpió mis pensamientos. Estaba tosiendo sangre. Tomé unos pañuelos y se los di. ¿Estás bien? Negó con la cabeza, pero forzó una leve sonrisa, entregándome otro documento. Este es el contrato de transferencia de acciones. Después de leerlo, si está de acuerdo, por favor, fírmelo. Tomé los papeles, los leí con atención, los firmé y se los devolví. Su mirada se detuvo en el acuerdo firmado, perdida en un abismo desconocido. Luego sonrió, como aliviado. Antes de irse, me dijo que los trámites relacionados se completarían pronto y que estuviera atento a su llamada. Al ver su figura encorvada alejarse, sentí una tristeza inexplicable. De repente, recordé dónde había visto antes el nombre Winston. Entre las pertenencias de mi madre, encontré una carta vieja, sin abrir y amarillenta. Por curiosidad, la abrí una vez. Era de Winston, una carta de amor, 5 páginas completas escritas en papel fino. Por desgracia, mi madre nunca lo leyó, ni siquiera lo rompió. De no ser por mi curiosidad, ese preciado sentimiento podría haber permanecido en el olvido para siempre. Bajé la cabeza, sintiendo de repente una extraña tristeza que me invadió. El pitido de un nuevo mensaje me devolvió a la realidad. Era de Blair. Serapina, estás en el Lucky Café del centro comercial SY. Sí, ¿cómo lo supiste? Journey y yo pasamos por delante del café. Vimos a alguien parecido a ti y no esperábamos que fueras tú. ¿Sigues ahí? Si es así, vamos a verte. Ya estoy aquí. 5 minutos después, llegaron. Blair me abrazó y el rostro de Journey se iluminó con la alegría del reencuentro. Pedimos café y algo para picar y charlamos mientras comíamos. Durante la conversación, Blair mencionó de repente a Cyrus. Serapina, después de que te fuiste a Estados Unidos, Cyrus vino a buscarnos a Journey y a mí. Pregunté con naturalidad, ¿qué quería? Blair se rió entre dientes, me preguntó dónde estudiabas en el extranjero. Le sugerí una universidad al azar y, sorprendentemente, se la creyó. Miré a Blair con gratitud y estaba a punto de hablar cuando Journey suspiró. No mucho después de que te fueras a los Estados Unidos, Cyrus abandonó la universidad y comenzó su propio negocio. Al enterarme de que Cyrus se había marchado, mantuve la calma. Para mí, ahora era solo un desconocido. Si era posible, no quería volver a verlo en esta vida. Blair tomó un sorbo de café y dijo, ahora le va bastante bien. Dirige una empresa tecnológica llamada SY Group. Incluso el centro comercial SY es suyo. Blair pareció darse cuenta de algo cuando me miró. Acabo de darme cuenta de que las iniciales del nombre de Serapina son SY. Hice una breve pausa, solo una breve, y luego dije con frialdad, si SY mal tiene algo que ver conmigo o no, no es asunto mío. Si de verdad usa mis iniciales, entonces para mí, eso es pura autocomplacencia. Blair me miró con admiración. Journey abrió la boca para decir algo, pero terminó callándose. Almorzamos en el centro comercial y luego nos separamos mientras ellos se dirigían al hospital que estaba al otro lado de la calle para trabajar. A las 8 de esa noche, recibí una llamada de una señora mayor que me invitó a reunirme en un restaurante del centro comercial SY a las 9 de la mañana del día siguiente. SY mal otra vez. Por alguna razón, sentí una punzada de aversión hacia este centro comercial. Al día siguiente, cuando llegué al restaurante acordado, la abuela de Cyrus ya me esperaba. Frente a ella se sentaba un joven, supuse que era el nieto del que ella solía hablarme. Me acerqué a la abuela de Cyrus, pero en cuanto lo vi sentado frente a ella, mi mirada se congeló, la sonrisa se desvaneció y me quedé allí, atónito. Cuando Cyrus me vio, sonrió con dulzura. Pero su sonrisa me pareció una burla. La abuela de Cyrus me saludó con la mano, Serapina, ven. Dudé un momento, pero aún así me acerqué y me senté a su lado. No podía avergonzarla,
sobre todo porque me había ayudado mucho cuando estudiaba en Nueva York. De no ser por esa conexión, me habría marchado inmediatamente. Ella sonrió y me presentó: este es Cyrus, mi nieto. Cyrus extendió su mano derecha frente a mí. Hola. Fruncí el ceño profundamente, lleno de tristeza, y le estreché la mano a regañadientes. La abuela de Cyrus se levantó, apoyándose en su bastón, y dijo con tono significativo: ustedes dos siéntense aquí y hablen un rato. Voy al hospital de enfrente para un chequeo. Luego almorzaremos juntos. Me levanté de inmediato y la tomé del brazo. Abuela Cyrus, te acompaño. Ella negó con la cabeza suavemente, apartando mi mano. No hace falta, la enfermera me acompañará. Los jóvenes deberían hablar más entre ustedes. Lo comprendí al instante, quería emparejarme con Cyrus. Pero no había ninguna posibilidad entre él y yo. Después de que la abuela se fue, bajé la cabeza sin decir nada. Cyrus fue el primero en romper el silencio. Sonrió radiante, con una mirada muy dulce. Serapina, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado todos estos años? Respondí fríamente con solo 2 palabras: bastante bien. Cyrus insistió: ¿por qué te cambiaste el nombre? ¿Y por qué no te hiciste médico? Lo miré directamente a los ojos, con una mirada fría y orgullosa. Cyrus, creo que no te debo ninguna respuesta. Me miró con un rastro de tristeza en los ojos. No pude soportarlo y aparté la mirada. Tras un rato de silencio, dijo con voz entrecortada: Serapina, lo siento. Lo que te hice antes fue realmente despreciable. Pero, ¿de qué servía? Lo siento. Las heridas que me causó jamás desaparecerían. No fui tan magnánimo, y él no merecía mi perdón. Si no fuera por mi fuerza, lo que me hizo podría haberme afectado de por vida. Si le hubiera pasado lo mismo a otra chica con un espíritu más débil, ¿qué le esperaba? ¿Depresión? ¿Muerte? Qué devastada estaría su familia. Al pensar en eso, recordé a mi madre y a mi abuelo. Apreté los puños, lleno de ira. Cyrus, si de verdad te sientes culpable, por favor, no vuelvas a aparecer ante mí. A Cyrus se le llenaron los ojos de lágrimas. No quería quedarme más tiempo y me levanté para irme. En ese momento, Cyrus me dijo con urgencia: Serapina, ¿te casarías conmigo? Puedo darte todo mi dinero. Señalé un edificio al otro lado de la ventana. Cyrus miró en la dirección que señalé. Una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro. Te sugiero que pidas cita en un hospital para que te revisen el cerebro. Al irme, le lancé una frase: aléjate de mí. No hagas que te odie más. Desde entonces, pensé que nunca volvería a cruzarme con Cyrus. Sin embargo, inesperadamente, lo vi en un orfanato que antes mantenía mi madre. Allí vi una faceta diferente de Cyrus. Enseñaba piano a niños pequeños en un aula. Frente a un grupo de niños de 3 a 4 años, se mostraba amable y paciente, siempre sonriendo, aunque a veces sus ojos reflejaban una leve tristeza. El director se quedó conmigo fuera del aula y me dijo amablemente a través del cristal: Cyrus es una buena persona. Sin su apoyo a lo largo de los años, este orfanato podría haber cerrado hace mucho tiempo. Al oír esto, sentí una mezcla de sentimientos. La gente no es puramente blanca o negra, y Cyrus no era la excepción. Aunque me había hecho cosas malas, no significaba que fuera completamente mala persona. Al pensarlo, el resentimiento que llevaba adentro empezó a despertar. El director me sonrió y me preguntó: ¿quieres saludar a Cyrus? Negué con la cabeza y dije: no, director. Por favor, llévame a encargarme del papeleo. Tras finalizar los trámites de donación, me entregó un cuaderno y me pidió que lo firmara como recuerdo. Al abrirlo, el nombre de mi madre estaba escrito en la página. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me sequé las lágrimas, estaba a punto de firmar, y entonces vi también el nombre de Cyrus, su primera donación fechada en septiembre de 2019. Ese fue el mismo año en que fui a Estados Unidos. Quizás fue solo una coincidencia.
Después de dejar el orfanato, tomé un auto hasta un pequeño pueblo cerca de Ciudad C. Este pueblo era hermoso y tranquilo, perfecto para encontrar inspiración. Después de que el tío Winston terminara la transferencia de las acciones, planeé regresar a San Francisco. Durante mi estancia de una semana en la ciudad, el padre de Winston me llamó y me dijo que mi maldito padre biológico tenía los ojos puestos en estas acciones y quería conocerme. Después de colgar, preparé mi equipaje para regresar a la ciudad. De repente, la casa empezó a temblar. Un terremoto. Ni siquiera tuve tiempo de coger el teléfono. Bajé corriendo las escaleras. Al llegar abajo, un edificio de 3 plantas frente a mí se había derrumbado. Miraba a donde mirara, solo había escombros. Caminé hacia un amplio espacio abierto, donde me quedé atónito. Poco a poco, los gritos de auxilio llegaron a mis oídos. Los gritos me causaron un dolor indescriptible. Pero sentirse triste ahora era inútil, la prioridad era rescatar a la gente. Si lográbamos salvar a uno solo, valía la pena. Pasaron varias horas. Logramos rescatar a algunas personas. Para quienes estaban enterrados en las profundidades, estábamos indefensos y tuvimos que esperar a los equipos de rescate profesionales. Frente a un montón de escombros, oí una voz que pedía ayuda. Grité con fuerza a la multitud, «¡Hay alguien aquí! ¡Rápido, ayuda!». Entre lágrimas, vi a Cyrus entre la gente. Echó a correr hacia mí, pero de repente se detuvo a unos 100 metros, mirándome con una mezcla de risa y lágrimas. Su rostro estaba pálido como el papel y sus extremidades temblaban. Mi corazón empezó a latir descontroladamente, débil, pero innegablemente real. Sollocé y le hablé con voz temblorosa, «Cyrus, ven a rescatar a esa persona». Cyrus sonrió y asintió. Sin herramientas, solo podíamos cavar con las manos. Tras una hora, sacaron a la persona con vida. Poco después, llegaron equipos de rescate de varios lugares. Al caer la noche, 3 lugareños y yo nos acomodamos en una tienda de campaña. Nos sentamos en taburetes a descansar, mientras algunos charlaban afuera. De repente, la puerta de la tienda se abrió. Un hombre señaló el taburete a mi lado y le dijo a la persona que estaba detrás, «Aquí hay un asiento. Siéntate y descansa primero». La persona que estaba detrás se asomó a la tienda y nuestras miradas se cruzaron, era Cyrus. Dudó un momento, luego se acercó y se sentó a mi lado. No dijimos nada. Cyrus mantuvo la cabeza agacha, como sumido en sus pensamientos. Entrecerré los ojos ligeramente y con el rabillo del ojo, vi su mano. «Tienes la mano herida». Cyrus me miró con dulzura. «No es nada, solo una pequeña herida». Me levanté, agarré una botella de yodo de la mesa y se la di. Cyrus tomó el yodo, giró la tapa y de repente siseó, debió haber tocado la herida. Extendí la mano hacia él, «Déjame». Me quitó el yodo, abrió el frasco y mojó 2 hisopos de algodón. Su herida no era pequeña, apenas me atreví a mirarla directamente. Conteniendo la respiración, apliqué suavemente el yodo en su herida. De repente, me agarró la mano derecha con el ceño fruncido. «¿Qué es esa cicatriz en tu mano?» «Es una cicatriz de un accidente de coche en Estados Unidos», dije, retirando la mano. Nuestras miradas se cruzaron y él enrojeció. «Entonces por eso no te hiciste médico». «Por la lesión en la mano». Respondí suavemente, Cyrus sorbió por la nariz y me miró, sumido en un profundo reproche. «Lo siento. Si no fuera por mí, no habrías ido a Estados Unidos, y no habrías». Evité su mirada y lo interrumpí, «No es tu culpa. No tienes que culparte. Ir al extranjero fue mi propia decisión». Cyrus bajó la cabeza y guardó silencio. Solo se oía su respiración agitada. Después de un rato, contestó una llamada y salió. A la mañana siguiente, me desperté con la chaqueta de Cyrus cubriéndome, una chaqueta de traje. Sosteniendo su chaqueta, salí de la tienda y lo busqué, pero no lo encontré. Sin embargo, vi las docenas de camiones de suministros que donó y conocí a Blair y Journey, quienes vinieron a apoyar como médicos.
Alrededor del mediodía, Journey me encontró durante su descanso y me dijo, Serapina, hay algo que creo que deberías saber. La miré con curiosidad. Tras dudar un momento, Journey dijo, Cyrus es mi primo, y la publicación en el confesionario de la escuela no la hizo él. ¿Recuerdas cuando Blair le dio una patada a Cyrus estando borracha? Asentí. En ese momento, Cyrus apareció en el restaurante para defenderte. Me quedé perplejo, defiéndeme. La publicación en el muro de confesiones la hizo tu media hermana Vivian. Cuando Cyrus se enteró, confrontó a Vivian y la asustó. Así que eso fue todo. Con razón vi a Vivian allí aquella vez. Journey continuó, después de que te fuiste a Estados Unidos, Cyrus le rogó a su madre que te ayudara a encontrarte, pero lo golpearon brutalmente y estuvo hospitalizado medio mes. Sabes, sus padres nunca lo quisieron. No te digo esto para que lo perdones ni para que le des otra oportunidad, solo para que sepas que quizá, en aquel entonces, Cyrus te quería de verdad. Quizá no sea tan malo como crees. Abrí la boca ligeramente, queriendo decir algo, pero me di cuenta de que no sabía qué decir. Sentía un dolor agrio en el corazón que no se podía describir con palabras. Debería haber quedado en el pasado, algo para reírse, pero algo me asfixiaba por dentro. Después de que Journey se fue, me quedé allí, perdido en mis pensamientos sobre lo que había dicho. Cuando el atardecer perdió su último calor antes de hundirse detrás de las colinas occidentales, volví a ver a Cyrus. Su coche estaba aparcado frente a mi tienda. Estaba apoyado en la puerta, mirando su teléfono, como si esperara a alguien. Me acerqué y le di la chaqueta. Toma, tu ropa. Cyrus tomó la chaqueta y sonrió con dulzura. ¿Vas a venir a Ciudad conmigo esta noche? Dudé un momento. Antes de que pudiera responder, Cyrus habló con desánimo, si no quieres, no pasa nada. Puedo conseguir que alguien más te lleve de vuelta a Ciudad A. No hace falta. Iré contigo. Antes de terminar, una tristeza cruzó sus ojos. Alcé la voz, volveré a la Ciudad A contigo. Cyrus sonrió radiante como un tonto. Nos subimos al coche y nos sentamos en el asiento trasero mientras su asistente conducía. Poco después de partir. De repente recordé algo y pregunté, ¿me prestas tu teléfono un momento? Cyrus me lo entregó. La contraseña es 072710. 072710. Los números me resultaron extrañamente familiares, pero no recordaba dónde los había visto. Abrí la puerta y llamé al tío Winston. Me dijo que estaba hospitalizado en el Hospital Popular de la Ciudad A. Después de colgar, me sentí un poco avergonzado y pregunté. Cyrus, ¿puedes llevarme al Hospital Popular de la Ciudad A? Cyrus frunció el ceño, ¿te encuentras mal? No, es solo que un tío mío está allí y quiero visitarlo. Cyrus suspiró aliviado y le dijo a su asistente, Darren, pon la navegación al Hospital Popular de la Ciudad A. Tras decir esto, me miró con dulzura, cerró los ojos y se recostó en su asiento, quedándose dormido. Parecía muy cansado. Llegamos al Hospital Popular de la Ciudad a alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente. Después de despedirnos de Cyrus, fui a buscar al tío Winston a la sala. Parecía aún mayor que la última vez que nos vimos, se le había caído todo el pelo. Al verme, se alegró mucho y sonrió con cariño. Me senté en un taburete junto a su cama y charlé con él mientras el médico le ponía una vía intravenosa. Cuando la tercera botella estaba casi terminada, el tío Winston de repente comenzó a tener problemas para respirar. Llamé al médico y lo llevaron de urgencias. Antes de entrar, me tomó la mano y me recordó, debes proteger las acciones que te dejó tu madre. No dejes que tu padre se apodere de ellas. Mis ojos estaban rojos mientras asentía en señal de acuerdo. Pero ahora, más que por las acciones, me preocupaba él. Caminé de un lado a otro afuera de urgencias, rezando para que se recuperara. Después de un tiempo indeterminado, oí la voz de Cyrus detrás de mí, Serapina. Me giré para mirarlo y, por alguna razón, al instante, las lágrimas me brotaron y corrieron por la cara. Cyrus se acercó a mí.
¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Negué levemente con la cabeza, con la voz temblorosa, y pregunté, Cyrus, ¿tienes acciones en la familia Serapina? Me miró perplejo. Luego asentí. Respiré hondo, apretando nerviosamente los puños. ¿Te casarías conmigo? El rostro de Cyrus reflejaba incredulidad, pero en sus ojos vi una ternura que nunca antes había visto. Movía los labios como si fuera a decir algo, pero no profería ningún sonido. Mi corazón latía con fuerza. No me refiero a un matrimonio de verdad, es un matrimonio falso. Antes de que mi madre falleciera, me dejó las acciones de la familia Serapina. Antes de que pudiera terminar, Cyrus habló con tono firme, «Está bien, nos casaremos». Unos minutos después, el asistente de Cyrus me entregó un documento para firmar. Lo abrí y me quedé atónito, con los ojos como platos. Era un contrato de transferencia de propiedad. Cyrus me iba a dar todos sus bienes. Carraspeé y le devolví el acuerdo. No hace falta que firmes esto. Solo estamos teniendo un matrimonio falso. Si no firmas, no puedo aceptar casarme contigo, dijo Cyrus con la voz un poco temblorosa. Lo miré confundido, pensando. ¿Se ha vuelto loco tirando el dinero así? Cyrus me hizo un gesto con la mano. Serapina, ¿me firmas? Retiré la mirada y dije en voz baja, No hay razón para no firmarlo. Además, después de que Winston transfiera las acciones, las mías estarán a nombre de Cyrus de todos modos. Una vez que reciba las acciones de la familia Serapina, podré devolvérselas. Poco después de firmar el acuerdo, sacaron a Winston de urgencias. El médico me dijo que a Winston no le quedaba mucho tiempo, si tenía que regresar a urgencias otra vez, sería difícil recuperarlo. Cyrus y yo nos quedamos un rato en la habitación de Winston. Cyrus contestó una llamada y se fue. Winston se despertó suspirando profundamente y con los ojos llenos de ansiedad. Lo consolé, no te preocupes, mi papá no aceptará las acciones que mamá me dejó. Mi novio tiene acciones de la familia Serapina. Después de casarme con él, puedes transferir las acciones a su nombre primero. Aunque mi padre intente ejercer el derecho de tanteo, no importará. Al oír esto, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Winston. Su mirada amorosa se posó en mí. ¿Cuándo se casarán? Me quedé sin palabras por un momento. Entonces oí la voz de Cyrus detrás de mí, vamos a registrarnos ahora. Me giré y vi a Cyrus caminando hacia mí. Saludó cortésmente a Winston. Tío, hola. Soy Cyrus, el novio de Serapina. Winston lo observó atentamente y asintió con aprobación. Le estrechó la mano y dijo: Prométeme que tratarás bien a esta chica. Cyrus respondió con un tono amable y convincente: No te preocupes, nunca la decepcionaré. Aunque sabía que era falso, de alguna manera me enamoré de él. Al ver a Cyrus con emoción, una cálida sensación me invadió el corazón. Sin darse cuenta, Cyrus tomó mi mano. Su palma era amplia y cálida, transmitiendo una sensación de plena seguridad. Winston sonrió mientras nos miraba. Ve rápido a la oficina de asuntos civiles para obtener tu certificado de matrimonio. Si esperas demasiado, cerrarán. Cyrus asintió y me sacó de la habitación del hospital tomándome de la mano. En el coche, seguía sin soltarme. Me sonrojé y me aclaré la garganta con torpeza. Cyrus, ya puedes soltarme. De acuerdo, dijo Cyrus, aflojando un poco su agarre. Luego lo volvió a apretar. Al notar mi molestia, me soltó a regañadientes. En la oficina de asuntos civiles, después de registrarse, Cyrus sacó de repente un ramo de rosas y me lo entregó. Serapina, felicidades por nuestro matrimonio. Lo miré con recelo, pensando, habla en serio. Metió las rosas en los brazos y bajó la cabeza con cautela. ¿Vienes conmigo a ver a mi abuela? Dudé y asentí. Media hora después, en una habitación del Hospital Popular de la ciudad A, conocí a la abuela de Cyrus. Estaba acostada en la cama. Cuando me vio,
Se incorporó de inmediato y sonrió cálidamente. ¿Por qué has venido? Antes de que pudiera hablar, miró a Cyrus a mi lado con enojo. Dijiste que vendrías a verme, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareciste. Abuela, no te enojarás cuando veas esto, dijo Cyrus, entregándonos nuestro certificado de matrimonio. ¿Te casaste? ¿Con quién? Le preguntó la abuela de Cyrus, mirándome fijamente. Cyrus levantó una ceja y sonrió levemente. Me tomó la mano y dijo, ¿quién más que ella? Su voz era baja y seria. Cuando supo que él se había casado conmigo, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de la abuela de Cyrus. Me abrazó fuerte, visiblemente emocionada. Chica, gracias por seguir dispuesta a quedarte con este sinvergüenza. La miré desconcertado, sin entender por qué decía eso. Abrió la boca para decir algo más, pero la interrumpió una mirada de Cyrus. Lo miré confundido, pero él solo se sonrojó y me sonrió. La abuela de Cyrus puso los ojos en blanco con expresión insatisfecha. Granuja. Algo tan importante como el matrimonio y no me lo dijiste antes. No le he preparado nada a mi nieta, me miró. Chica, tendrás que aguantar un tiempo con esta vieja. Cuando me den el alta, te llevaré a ver tu casa conyugal. Le hice una señal a Cyrus con la mirada, pero la evitó. Forcé una sonrisa. De acuerdo, gracias, abuela. Me miró con aprobación y asintió. Después de salir del hospital, me sentí un poco molesto y le dije a Cyrus, solo te miré, ¿por qué fingiste no verlo? Cyrus se metió las manos en los bolsillos y sonrió con indiferencia. De verdad que no lo vi. Lo miré sin palabras y dije con seriedad. Una vez que reciba mis acciones y esta relación termine, devolveré todo lo que recibí de ti y de la abuela. Al oír esto, el rostro sereno de Cyrus de repente mostró señales de pánico. Sus ojos se enrojecieron al mirarme. Por alguna razón, verlo así despertó una emoción compleja en lo más profundo de mi corazón. Cyrus miró al cielo y parpadeó, te ayudaré a llevar las cosas a casa de la abuela ahora. Me negué rápidamente, no hace falta. Bajó la cabeza y pareció ofendido, si no vivimos juntos, la abuela sospechará. Dudé un momento y luego dije. Me mudaré después de que le den el alta a la abuela. Cyrus asintió y me dedicó una sonrisa amable, entonces iré a recogerte. De repente, sentí que me había atrapado. Cuando llegamos a casa de la abuela, Cyrus me condujo hasta la puerta de una habitación. La abrió y me sonrió. Serapina, esta será nuestra habitación. Lo miré sorprendida y le pregunté en voz baja, ¿puedo dormir en otra habitación? Cyrus bajó la mirada y bajó la voz suavemente, pero si no compartimos habitación, la abuela sospechará. No te preocupes, puedo dormir en el suelo. Dudé y respondí, vale, supongo. Cyrus sonrió levemente, y siempre pensé que era un zorro astuto. Luego me condujo a otra puerta, haciéndome un gesto para que la abriera. Empujé la puerta y encontré un estudio. Estaba decorado de forma sencilla pero muy elegante, claramente diseñado con esmero. Cyrus se apoyó en la puerta y dijo: Serapina, ¿qué te parece este estudio? Lo mandé a hacer especialmente para que puedas trabajar cómodamente en casa. Sonreí con torpeza y respondí superficialmente: ¡Qué bien! De repente, Cyrus se mostró un poco orgulloso, claro. ¿No ves quién lo diseñó? Si necesitas algo más, dímelo. Asentí y puse los ojos en blanco. Esa noche, después de ducharme, salí del baño y encontré a Cyrus preparando una cama improvisada en el suelo. Me metí en la cama y, tímidamente, enterré la cara en la manta. De repente, llamaron a la puerta. Cyrus inmediatamente metió las sábanas debajo de la cama. Se acostó y se aclaró la garganta, pasa. Era la abuela de Cyrus en la puerta, sonriendo alegremente. La mamá de Blair preparó algunos bocadillos para la noche, ¿quieres? Negué con la cabeza, sonrojándome. Cyrus respiró hondo y también negó con la cabeza. La abuela nos miró con complicidad y se fue con una sonrisa significativa.
Después de que se fue, la habitación quedó inusualmente silenciosa. Me quedé callado. Cyrus rompió el silencio primero, con las mejillas sonrojadas. Serapina, ¿puedo dormir en la cama? Lo miré con frialdad y dije con firmeza, no. Cyrus pareció decepcionado y bajó la cabeza. Preguntó con timidez. ¿Podemos poner un límite? Prometo que no lo cruzaré. Se estaba volviendo cada vez más presuntuoso. Al no responder, Cyrus entró en pánico y añadió rápidamente, si no, no pasa nada. Estaba a punto de levantarse de la cama, ya tenía un pie en el suelo, pero de repente pareció recordar algo y murmuró, ¿y si vuelve a ocurrir algo como lo de ahora? ¿Y si la abuela se entera? Suspiré con impotencia y dije, si cruzas la línea una vez, pagas 1.000.000. Al oír esto, Cyrus se recostó en la cama, emocionado. Coloqué un gran ganso blanco de peluche en medio de la cama como límite. Quizás porque no estaba acostumbrado a la cama, no pude dormirme por mucho tiempo. En ese momento, Journey publicó un mensaje en el chat grupal del dormitorio universitario. Escuché que Cyrus se casó. Unos minutos después, Blair respondió, ¿en serio? ¿Con quién se casó? Journey, en serio, lo escuché de mi madre, pero no sé quién es su esposa. Blair, TSK, nunca pensé que alguien como él se casaría. Me pregunto quién es tan ciego como para elegirlo. Si Blair supiera que soy el ciego del que habla, se sorprendería. Después de estar un rato pegado a la pantalla, estaba a punto de apagar el teléfono y dormirme cuando Journey me envió un mensaje en el chat, Serapina, estás libre mañana. Quedémonos. Blair y yo tenemos el día libre. Pensé por un momento y respondí, estoy libre. Journey, entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana en el Lucky Café en SY Mall. Yo, está bien. Al día siguiente, me desperté justo después de las 7, pero Cyrus se había levantado antes que yo y ya había salido de la habitación. El peluche de ganso blanco, que servía de límite, había sido pateado de la cama de alguna manera, y yo había cruzado la línea. Por suerte, Cyrus no estaba allí, o habría sido muy vergonzoso. Me quedé en la cama hasta después de las 9 antes de salir. Tardé solo unos minutos en llegar al centro comercial SY. Journey y Blair aún no habían llegado. Esperé un rato en la cafetería, pero me aburrí y decidí dar una vuelta. Entré en una tienda de lujo cercana y vi un bolso que me gustó. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a una dependienta, una voz familiar sonó detrás de mí, Serapina. Me giré y vi a Selene y Vivian acercándose. Se detuvieron frente a mí con aire arrogante. Selene me evaluó y se burló, oye, Serapina, ¿puedes siquiera permitirte comprar cosas aquí? La miré con indiferencia. Lo que compre o no es asunto tuyo. Ocúpate de tus propios asuntos en lugar de entrometerte, dije con frialdad. La cara de Selene se sonrojó de ira. Si no puedes pagarlo, no hagas el ridículo aquí. Puse los ojos en blanco, no es asunto tuyo. Selene estaba furiosa, apretando los puños. Entonces Vivian dio un paso al frente y le habló con dureza, Serapina, ¿no lo sabes? Cyrus ya está casado. Antes creía que le gustabas mucho, pero al final se casó con otra. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Si le dijera que Cyrus se había casado conmigo, ¿se desmayaría de la ira? Vivian parecía desconcertada. ¿De qué te ríes?, dije lentamente. Solo me río de lo estúpida y despistada que eres. Mis palabras enfurecieron a Vivian. Me señaló y le gritó al gerente, sáquenla de aquí. El gerente la miró con expresión preocupada. Vivian dijo con arrogancia, ¿qué? ¿Acaso mis palabras no valen nada? Soy la hija mayor de la familia Serapina, una persona importante en su tienda. Si no la echan, no volveré nunca más. El gerente llamó a 2 guardias de seguridad. Vivian me miró con aire de suficiencia. Pensé, si de verdad me echan, ya verás a casa, le voy a dar una buena reprimenda a Cyrus. En ese momento, Journey y Blair se acercaron. Blair se paró a mi lado y les gritó a los 2 guardias, ¿qué creen que están haciendo?
Selene nos miró con una mueca burlona. ¿Qué esperan? ¿No acaba de decir Serapina que los echáramos? El gerente miró a los guardias y estos se acercaron de inmediato. Blair apretó los puños, llena de ira. Si se atreven a echarnos, denunciaré el maltrato a los clientes de su tienda en línea. La amenaza de Blair fue inútil. Aún así, nos echaron de la tienda, con cara de total vergüenza. Al vernos salir, Vivian y Selene sonrieron. Cuando los dos guardias se fueron, les advertí, pagarán por lo que hicieron hoy. Me miraron con desprecio y se marcharon. Blair tembló de ira. No volveré jamás a esta tienda, ni siquiera a este centro comercial. ¿Qué clase de gente dirige este lugar? Claro. Un centro comercial dirigido por alguien como Cyrus, grosero e inmoral, no puede ser bueno, suspiró Journey e intentó defender a Cyrus. Esto no tiene nada que ver con Cyrus. Son solo los comerciantes que no saben comportarse. Blair le lanzó a Journey una mirada fulminante, disgustado. ¿Qué quieres decir con eso, Journey? ¿Por qué siempre defiendes a Cyrus? Escucharlos discutir sobre Cyrus me enfureció aún más. Caminé rápidamente hacia la salida del centro comercial, y cuando vieron que estaba molesto, me siguieron. Caminamos por otra calle y no nos separamos hasta las 5 de la tarde. Tras llegar a casa de mi abuela y saludarla, entré inmediatamente al estudio. Durante la cena, alguien llamó a la puerta. Abrí la puerta y vi a Cyrus allí de pie, frotándose la cabeza. Serapina, sal a cenar. Verlo me recordó lo que había pasado ese mismo día. Lo fulminé con la mirada y le dije con frialdad, no tengo hambre. Sin darle tiempo a hablar, cerré la puerta de golpe y le puse llave. Tengo una mala costumbre, cuando estoy enfadado, me gusta ignorar a la gente y estar solo en un lugar tranquilo para trabajar obsesivamente. A las 2 de la madrugada, Cyrus me envió un mensaje. Serapina, ¿sigues trabajando? No le respondí. Me envió unos cuantos mensajes más, que ni siquiera miré, y luego lo bloqueé. No salí del estudio hasta el mediodía del día siguiente. Después de comer con la abuela, me duché y guardé algo de ropa en el estudio. Incluso compré una cama plegable por internet y la instalé allí. Mi abuela se dio cuenta y preguntó con cuidado, ¿discutiste con Cyrus? Negué con la cabeza, no, abuela. Es que últimamente he estado muy ocupada. Sus ojos cariñosos me miraron, por muy ocupada que estés, tienes que descansar. Di algunas respuestas superficiales y volví al estudio. Después de ignorar a Cyrus durante varios días, notó que algo andaba mal. Un día, después de cenar, cuando estaba a punto de volver al estudio, Cyrus me siguió y se apoyó en la puerta. Serapina, ¿qué te pasa últimamente? Respondí fríamente, nada. Cyrus parecía dolido. Entonces, ¿por qué me ignoras? ¿Por qué duermes en el estudio? No dije nada. Confundido, Cyrus preguntó, ¿es porque me odias? Si es así, dormiré en otra habitación. No puedes sufrir solo porque me odias, dijo Cyrus con la voz ligeramente entrecortada. Su expresión me inquietó. Lo miré a los ojos y le dije, no te odio. Una leve sonrisa se dibujó en sus ojos claros. Entonces, ¿puedes decirme por qué? Agarré el pomo de la puerta y miré a Cyrus. ¿Hay algo más? Si no, tengo trabajo que hacer. Cyrus se enderezó y cerré la puerta. Alrededor de las 9 de la mañana del día siguiente, salí del estudio. Cyrus estaba sentado en el sofá leyendo el periódico. Al verme, se levantó y me dijo, Serapina, te llevo a un sitio. Antes de que pudiera negarme, Cyrus me cargó en brazos, caminó hacia el coche y me metió. Enfadada, le dije, Cyrus, ¿qué crees que estás haciendo? Cyrus se encogió de hombros, te llevo a desahogarte. Lo miré con frialdad. Unos 10 minutos después, una fila de coches se detuvo en el centro comercial SY. Cyrus y yo salimos del coche, seguidos por un grupo de guardaespaldas. Me llevó a la tienda de lujo de la que nos habían echado antes. El gerente vio a la comitiva y palideció, agachando la cabeza y permaneciendo en silencio ante nosotros. Cyrus le hizo una señal a un guardaespaldas,
¿Quién le entregó un martillo? Cyrus me lo puso en la mano y señaló el mostrador. Serapina, rómpelo. Apreté el martillo con fuerza, mirando a Cyrus con incredulidad. Cyrus sonrió con dulzura. No te atreves. Entonces me tomó las manos con el martillo y lo golpeó. ¿Cómo te sientes? Mejor. No dije nada. Enfadado, golpeó el martillo un par de veces más. Serapina, si alguien se atreve a intimidarte otra vez, trátalo así. Si algo pasa, te cubro las espaldas. Me quedé atónita, sin saber qué decir. Nunca había visto a Cyrus actuar tan salvajemente. Su mirada fría se posó en el gerente. Este, aterrorizado, se arrodilló y suplicó: Presidente Cyrus, lo siento. No reconocí el estatus de Lady Serapina y la ofendí. Por favor, perdóneme. Cyrus se burló. ¿Dónde estabas antes? Ahora estás rogando. ¿Cuándo echaste a mi esposa, te esperabas esto? El gerente se inclinó varias veces con tono lloroso. Señora, lo siento. Por favor, perdone mis errores del pasado. Miré al gerente sin decir palabra. El gerente se secó el sudor con nerviosismo y volvió a hacer una reverencia. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Trata a tus clientes con más respeto de ahora en adelante. El gerente asintió repetidamente. La sensación fue muy satisfactoria. Por fin liberé la ira que había reprimido durante días. Cyrus se quedó a mi lado con una sonrisa traviesa. ¿Hay más de los que quieras que me encargue? ¿O prefieres encargarte tú mismo? Tragué saliva con nerviosismo. Yo, me encargaré yo mismo. Si me negaba, quién sabe qué métodos usaría Cyrus con ellos. Si se pasaba de la raya, algo malo podría pasar. Cyrus sonrió y preguntó con timidez: Esposa, ¿puedes no dormir en el estudio esta noche? Esposa. Le puse los ojos en blanco a Cyrus, cada vez se ponía más presuntuoso. Con una sonrisa pícara, Cyrus dijo: No te preocupes, no tengo otra idea. Solo me preocupa que no duermas bien en el estudio. Más te vale, dije, pisándole el pie mientras caminaba hacia la salida del centro comercial. Me siguió. Justo cuando salía del centro comercial, recibí una llamada del padre de Winston. Unos minutos después, Cyrus y yo lo encontramos en el hospital. El padre de Winston yacía en la cama, con una máscara de oxígeno. Tomándome la mano, me instó: Hija, cuando puedas, debes retomar el negocio familiar Serapina y limpiar el nombre de tu madre. Ella no es la amante. Lloré, lo sé. El padre de Winston sonrió aliviado: Cuando me vaya, no me hagan un funeral. Entiérrenme junto a su madre, ya compré ese terreno. Al oír esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Llamó a Cyrus y le dio algunas instrucciones. Poco después, cerró los ojos y falleció. Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Tras la muerte del padre de Winston, di una entrevista a un medio de comunicación. Usando mi identidad como escritora en línea, de repente me volví popular en Internet. Como esperaba, la gente volvió a intentar los mismos trucos de siempre. Apareció una publicación en línea que afirmaba que yo era la hija ilegítima del presidente de la familia Serapina. De la noche a la mañana, me convertí en blanco de las burlas en Internet. Así funciona Internet hoy en día: los rumores se propagan y los internautas se convierten en jueces sin importarles la verdad. En el punto álgido de la controversia, di un paso al frente para demostrar mi valía. Me creé una cuenta en línea y publiqué los certificados de matrimonio y divorcio de mi madre con ese cabrón de padre, añadiendo: mi madre es la esposa legítima. La amante es otra. Sin embargo, esto no sirvió de mucho. Muchos pensaron que no demostraba nada porque Vivian era mayor que yo, así que la mayoría seguía creyendo que mi madre era la rompehogares. Luego publiqué nuestras actas de nacimiento en línea, la de Vivian y la mía. Resultó que Vivian era un año menor, había mentido sobre su edad. Ahora ella era el centro de las críticas en línea. La empresa de la familia Serapina perdió decenas de miles de millones de dólares en valor de mercado en un solo día. Y esto fue solo el principio.
Lo que me sorprendió fue que Vivian, de alguna manera, consiguiera fotos de Cyrus y mías. Incluso empezó a difundir rumores en internet de que yo era la amante de Cyrus. Cuando lo vi, me reí tanto que me dolió el estómago. Ni siquiera tuve que hacer nada. Cyrus publicó directamente nuestro certificado de matrimonio en la página web oficial del grupo SY. Vivian recibió una reprimenda aún más cruel. En cuanto a mí, empecé a recibir preguntas de todos lados. Primero, de Journey y Blair. Journey estaba bien, solo me envió un mensaje, sabía que Cyrus solo se casaría contigo. Blair me bombardeó a preguntas, ¿cuándo te casaste? Fue forzado. Hay tantos hombres en el mundo, ¿por qué elegiste a Cyrus? Le dije a Blair la verdad, que me casé con Cyrus por las acciones de la familia Serapina, pero ella todavía estaba molesta y me culpó por no haberle dicho antes. Mi tío, mi tía y mi primo también me enviaron un mensaje quejándose de que no les había consultado sobre un evento tan importante. Dijeron que vendrían a la ciudad a verme en unos días. Ahora las cosas se complicaron de verdad. Una mañana temprano, una semana después, el dueño del hotel Nightfall me llamó y me dijo que Cyrus estaba borracho en su hotel y que tenía que ir a buscarlo. Primero llamé a Cyrus, pero no contestó. Después de dar vueltas en la cama un rato, decidí ir a buscarlo. Al caer la noche, encontré su habitación privada y abrí la puerta. Estaba sentado en el suelo, con aspecto abatido, como si acabara de sufrir un desamor. Me acerqué y me agaché. Cyrus, ¿estás bien? Al oír mi voz, Cyrus entreabrió los ojos y de repente rompió a llorar. Serapina, ¿te gusta? Lo miré desconcertada. ¿De quién estás hablando? Cyrus sollozó. El tipo con el que cenaste ayer, el que te puso ese collar. Me reí entre dientes. Sí, me gusta bastante. Cyrus bajó la cabeza, decepcionado. Entonces, ¿quieres divorciarte de mí y estar con él? ¿En qué estás pensando? Es mi primo, dije, golpeándole la cabeza ligeramente. Cyrus emitió un suave "oh", aún con aspecto lastimero. Lo ayudé a levantarse del suelo. Me abrazó. Esposa, no me estás mintiendo, ¿verdad? Mentir te convierte en un cachorro. Dije irritada. Cyrus, suéltame. Me abrazó más fuerte. Bueno, entonces puedes irte a casa solo, dije, empujándolo. Cyrus volvió a sentarse en el suelo, sujetándome la pierna. Esposa, no me dejes solo. Cyrus, levántate. No quiero. Me agaché y le acaricié la cabeza. Se veía bastante mono así. Cyrus me agarró la mano y se frotó la cara contra ella. De repente, mi respiración se aceleró y con una voz poco natural, dije, Cyrus, vámonos a casa. Se levantó, me rodeó con el brazo y apoyó la cabeza en mi hombro. Justo cuando subíamos al coche, alguien se nos acercó. Serapina, espera, olvidaste la cartera. Salí y lo miré desconcertada. ¿Me conoces? Él sonrió y asintió. Nos conocimos antes, hace años, en la fiesta de cumpleaños de Cyrus. Lo reconocí, el chico con la camisa floreada. Se aclaró la garganta. Serapina, no sé si debería decir esto. Adelante. Aunque Cyrus te persiguió inicialmente por una apuesta, después de estar contigo, se enamoró perdidamente de ti. Simplemente no se dio cuenta y terminó haciéndote daño. Después de que te fuiste a estudiar al extranjero, se volvió loco buscándote. Suspiró. En realidad, Cyrus da mucha pena. No te pido que lo perdones, pero si algún día quieres dejarlo, por favor, no le rompas tanto el corazón. Sus palabras me encogieron el corazón por alguna razón. Guardé silencio un rato antes de asentir. De vuelta en casa, Cyrus se quitó los zapatos y se dejó caer en la cama. Le di una palmadita suave en el brazo. Ve a ducharte primero. Cyrus se incorporó, entrecerrando los ojos mientras asentía y se dirigía al baño. 10 minutos después, se oyó un golpe sordo dentro del baño. Corrí inmediatamente a la puerta y llamé, Cyrus, ¿estás bien? No hubo respuesta. Volví a preguntar, pero seguía sin obtener respuesta.
Dudando un momento, contuve la respiración y abrí la puerta del baño. Vi a Cyrus tirado en el suelo envuelto en una toalla. Corrí rápidamente hacia él y me agaché, notando que respiraba con normalidad. ¿En serio se quedó dormido aquí? Agité mi mano frente a él. Despierta, no duermas aquí, te refieras. Cyrus murmuró algo, pero se quedó quieto. Le agarré la mano y lo ayudé a incorporarse. Entonces, me llamó la atención el colgante que llevaba en el cuello. Lo recogí, era el que le había dado antes. Así que, después de todo, no se lo dio a la niñera. Cyrus lo retiró y lo sujetó con fuerza, diciendo, no me lo quites. Es muy importante para mí. Sonreí levemente, ¿de verdad es tan importante? Él actuó con timidez, por supuesto, me lo dio la persona que más amo. Escuchar eso me calentó un poco el corazón. Levántate, cámbiate de ropa y acuéstate. No te lo voy a quitar, dije. Él asintió obedientemente y se levantó. Salí del baño. Poco después, salió con pantalones cortos grandes y se acostó en la cama, quedándose dormido. Respiré hondo, lo miré y, de repente, noté las impresionantes cicatrices que tenía en la espalda. Me dio un vuelco el corazón y extendí la mano temblorosa para tocarlos. ¿Eran estas las heridas que recibió cuando le pidió ayuda a su madre para encontrarme? De ser así, fue realmente cruel. De repente, sentí un dolor inmenso en el corazón. Sabía que la madre de Cyrus no lo amaba, incluso lo odiaba. Pero no esperaba que fuera tan despiadada. Mientras estaba embarazada de Cyrus, su padre tuvo una aventura. Antes incluso de que naciera, sus padres se divorciaron. La madre de Cyrus obtuvo la custodia de él y de su hermano, pero lo dejó al cuidado de su abuela, descuidándolo por completo. Pero, ¿qué hizo mal Cyrus? ¿Por qué lo castigaban por los errores de otros? Con los ojos rojos, me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, unos ojos tiernos me miraban. Maldición. ¿Cómo terminé durmiendo en los brazos de Cyrus? Inmediatamente lo empujé y grité, pervertido. Cyrus parecía inocente, cariño, cruzaste la línea. Lo miré con frialdad, me envolví en la manta y me di la vuelta. Cyrus se rió y dijo, no pasa nada, no me importa que te aproveches de mí. Si quieres, puedes volver a tenerme esta noche. Me sonrojé y le di una patada. Se rió aún más fuerte. En mi corazón, maldije, qué loco. Después de que Cyrus se levantó, dormí otra hora antes de despertar. Después de lavarme rápidamente, fui a la sala a desayunar. Justo cuando le di un mordisco a mi pan, mi teléfono se iluminó. Blair me envió un mensaje, Serapina, ya saliste. Rayos. Se me había olvidado que habíamos quedado en ir juntas al centro comercial SY. Todavía no, espérame un poco. Después de responder, terminé rápidamente el pan, agarré mi bolso y me preparé para tomar el metro al centro comercial. En ese momento, Cyrus me llamó, cariño, ¿puedes traerme un archivo a la empresa? Está en mi escritorio, en el estudio. Me quejé, ¿por qué yo? Porque es confidencial y solo confío en ti. ¿Es urgente? Sí. Después de colgar, fui inmediatamente al estudio de Cyrus. Tomé el archivo y estaba a punto de irme cuando, sin querer, tiré una caja de su escritorio. El contenido se derramó en el suelo. Me agaché y vi billetes de avión. Todos eran de la ciudad a San Francisco y Nueva York, montones gruesos, probablemente cientos. Así que todos estos años, en silencio, me había estado buscando. Las lágrimas me nublaron la vista. Me quedé mirando los billetes, aturdida y perdí la noción del tiempo. Una notificación me devolvió a la realidad. Era Blair, estoy en la estación de metro. No tomes el metro. Espera, voy a recogerte. 20 minutos después, recogí a Blair. Subió y preguntó con curiosidad, ¿por qué conduces hoy? Cyrus me pidió que le entregara un archivo a su empresa. Está un poco lejos. Blair parecía desconcertada.
¿Qué pasa entre ustedes ahora? No respondí directamente. En cambio, pregunté, dejando todo lo demás de lado, durante la época en que Cyrus y yo salíamos, ¿crees que de verdad le gustaba? Blair pensó un momento. La verdad es que creo que le gustabas mucho. Con los demás, siempre tenía una cara fría y seria, pero contigo, sonreía a menudo y su mirada era cálida. De repente, pareció recordar algo. Cariño, siento que te están tomando el pelo. Con el poder que tiene Cyrus ahora, quedarse con las acciones de tu madre o incluso darte el grupo familiar Serapina sería fácil para él. Abrí los ojos de par en par, ¿es tan capaz? Blair me miró como si fuera idiota y negó con la cabeza. Probablemente solo te darás cuenta después de que te lo haya quitado todo. No se aprovecharán de mí, no puede tocar mis bienes. Blair abrió la boca con incredulidad. Justo entonces, un coche se metió de repente sin poner la señal de giro. No tuve tiempo de frenar y choqué contra él. Me quedé atónito un momento, luego Blair y yo salimos. El conductor del otro coche bajó, un hombre de modales extremadamente groseros y nada cortés. Argumenté, señor, es su culpa. Cambió de carril sin poner la direccional. Su mirada amenazante nos recorrió. En ese momento, 2 personas salieron del asiento trasero del otro coche. Blair y yo intercambiamos miradas. ¡Qué casualidad, Vivian! Se aferraba cariñosamente a un hombre mayor, reclinándose sobre su pecho. El hombre parecía tener unos 50 años. Ella no tiene estándares, ¿cómo pudo hacer eso? Vivian me lanzó una mirada maliciosa y luego le susurró algo al oído. De repente, un escalofrío me recorrió el cuerpo y una oleada de ansiedad e inquietud me invadió el corazón. Ese hombre llamó al conductor y le dijo algo. El conductor se acercó con una mirada siniestra. Sin previo aviso, me dio una bofetada en la cara. Me ardió la mejilla de dolor al instante y me zumbaba el oído. Blair gritó furiosa, ¿estás loca? ¿Cómo puedes golpear a alguien así? Luego, con una suave expresión de preocupación, me tocó la parte de la cara abofeteada. Vivian se tomó del brazo y se acercó con arrogancia, diciendo, «Esto es una lección para ti. La próxima vez que me veas, mejor aléjate». Apreté los puños. Maldita sea, ¿por qué me golpeaban sin motivo? Miré a Vivian con enojo, luego sonreí con amargura y le di una bofetada. Fue una sensación de satisfacción. Vivian se cubrió la cara, con los ojos abiertos por la sorpresa y el rostro pálido de ira. Señaló al conductor y dijo, «Darren, abofetéala hasta que me dé por satisfecha». Blair se puso delante de mí inmediatamente. Una sonrisa pícara se dibujó en mi rostro. Si no puedo vencer a la conductora, ¿cómo podría perder contra ella? Agarré a Vivian del pelo, la tiré al suelo, me senté sobre ella y le di una bofetada fuerte. Viejos rencores y nuevos, iba a resolverlos todos ahora. Blair pareció sorprendida y dijo, «Vaya, niña, no esperaba que fueras tan feroz». Vivian gritó a gritos, «Darren, ¿estás loco? ¿No sabes que deberías quitármela de encima?» Le tapé la boca y le di unas bofetadas más. El conductor me apartó y ayudó a Vivian a subir. Al ver su cabello revuelto como un nido de pájaros y su cara llena de huellas dactilares, no pude evitar reír a carcajadas. Vivian se aferró al hombre de unos 50 años, llorando, «Esposo, mira lo que me hizo. Tienes que vengarme». El hombre asintió con la cabeza al conductor y susurró, «Darren, aquí tienes 1.000.000 para ti. Dales una paliza, pero no los mates». Esto es malo, la cosa se salió de control. Agarré a Blair rápidamente y corrí al coche. Por desgracia, el conductor me agarró del cuello y me empujó con fuerza al suelo. Apretó el puño y me lanzó un golpe. Blair bloqueó el golpe de inmediato, haciendo una mueca de dolor. Vivian me miró con aire de suficiencia. El conductor volvió a golpear con el puño. Rápidamente protegí a Blair con mi cuerpo. Justo cuando el puñetazo estaba a punto de alcanzarme, alguien lo apartó de una patada, era Cyrus. Él y su asistente nos ayudaron a subir.
Tras mirarme de reojo, Cyrus pateó furiosamente el conductor y empezó a golpearlo como un loco. Mientras Cyrus lo golpeaba, su asistente y guardaespaldas dispersaron a la multitud y formaron un círculo protector alrededor de nosotros con los autos. Pronto, el conductor quedó magullado y ensangrentado, sangrando por la boca y la nariz, pero Cyrus no mostró señales de detenerse. Blair miró a Cyrus y luego a mí, como diciendo, ustedes dos son feroces, pero si esto continúa, alguien va a salir gravemente herido. Pensando en eso, rápidamente rodeé a Cyrus con mis brazos por detrás. Cyrus, no te ensucies las manos con gente así. Cyrus se levantó, me miró atentamente a la cara y me abrazó. Su corazón latía con fuerza y su cuerpo temblaba sin control. Le di unas palmaditas suaves en la espalda y él me abrazó aún más fuerte. Su rostro se ensombreció con una expresión feroz, pero su voz tembló al decir, nadie que te haya hecho daño se salvará. Tras decir esto, Cyrus me soltó y se acercó a Vivian y al hombre. Se arrodillaron de inmediato. Cyrus los miró con una mirada seria e insondable. Pisó la mano de Vivian y dijo con arrogancia, recuerdo haberte advertido hace 6 años que te alejaras de mi esposa. ¿Qué? ¿Me ignoraste sin más? Vivian tembló de miedo, bajó la cabeza y no se atrevió a decir palabra, perdiendo por completo su anterior arrogancia. Cyrus miró entonces al hombre y preguntó, Catal, ¿tu esposa la conoce? Entonces sonrió con frialdad y dijo, denles una paliza y tírenlos delante de la esposa de Catal. En cuanto terminó de hablar, sus guardaespaldas corrieron hacia ellos. Me quedé mirando con incredulidad sus acciones. ¿De verdad era este el Cyrus que conozco? Cyrus me sonrió con dulzura y me tapó los ojos. Esposa, no mires, hay un poco de sangre. Momentos después, gritos de dolor resonaron a nuestro alrededor. Cuando cesaron, Cyrus me cargó y caminó hacia el coche. Le hice un gesto a Blair para que me siguiera. Una vez dentro, Cyrus me rodeó la cintura con sus brazos y me dejó sentar en su regazo. Me tomó la cara con ambas manos y me besó. Lo aparté, con las mejillas sonrojadas. Cyrus, hay gente por aquí. Blair sonrió con torpeza y dijo, no pasa nada, sigan ustedes dos. Cyrus le lanzó a Blair una mirada insatisfecha. Entonces, cuando no haya nadie, puedo besarte. Le tapé la boca. Cyrus, ¿por qué siento que últimamente eres tan descarado? Desvergonzado. Tener una esposa es más importante que el orgullo. Si no hubieras sido tan terco entonces, no te habría perdido. Es el mayor arrepentimiento de mi vida. Su voz era baja y sincera. Apoyó mi cabeza en su pecho, sus labios presionando suavemente mi frente. Blair preguntó con cautela, ¿debería seguir adelante? Dije apresuradamente, no, tienes que venir conmigo al hospital. Bloqueaste un golpe antes, debes estar herido. Muy bien. De camino al hospital, Blair no dejaba de mirarnos a Cyrus y a mí, con cara de deslumbramiento. En el hospital, después de que Cyrus me acompañara al chequeo, fue a la empresa para atender algunos asuntos. Después de que Cyrus se fue, Blair se rió y dijo, ahora está confirmado, definitivamente le gustas a Cyrus. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Blair pensó un momento y respondió, creo que la mejor manera de saber si alguien ama a otra persona no es lo que dice, sino lo que hace. Mira, hace 6 años, aunque Cyrus dijo que no te amaba delante de sus amigos, sus acciones demostraron que le importaba más esta relación que a ti. Y cuando descubrió que Vivian estaba difundiendo rumores sobre ti en el confesionario, la confrontó. Pero lo más importante es que te ha estado buscando durante 6 años. ¿Cuántas personas en este mundo harían eso? Si eso no es amor, ¿qué lo es? Al oír a Blair decir esto, mi corazón seguía palpitando, como si algo estuviera a punto de estallar dentro de él. Al salir del hospital, la asistente de Cyrus, Xiao Tang, vino a recogerme. Xiao Tang le entregó una tarjeta a Blair. Blair, esto es de parte del director ejecutivo, para agradecerte tu ayuda, señora. Blair tomó la tarjeta con sorpresa. ¿Qué es esto? Xiao Tang se aclaró la garganta.
Una tarjeta de compras gratis de por vida para el centro comercial SY. Blair se alegró al instante, pero aún así, a regañadientes, le devolvió la tarjeta. No la necesito. Le sonreí y le devolví la tarjeta. Quédatela. Es una tontería no aprovechar una buena oferta. Blair me abrazó felizmente y me dijo, cariño, definitivamente me quedaré a tu lado de ahora en adelante. Cuando llegué a casa, mi abuela estaba sentada en el sofá, acariciándome la cara con ternura. Esos sinvergüenzas. ¿Cómo pudieron golpearle la cara así a mi buena nieta? Sonreí y le dije, abuela, si vieras a esas personas, te sentirías aún peor por ellas. Cyrus hizo que alguien los golpeara hasta que sus caras quedaron magulladas e hinchadas. La abuela sonrió satisfecha. Me parece mejor así. ¿Por qué no volvió contigo?, preguntó. Dijo que había algo urgente en la empresa. Mientras hablábamos, le envié un mensaje a Cyrus, la abuela quiere saber cuándo vendrás a cenar. Respondió rápidamente, cariño, no estaré en casa para cenar esta noche. Estoy un poco ocupado. ¿Bebé? Definitivamente se está volviendo más y más presuntuoso. Después de cenar, volví a mi habitación. Después de lavarme, me quedé en la cama jugando con el teléfono. No había dormido en toda la noche porque Cyrus no había vuelto. Sentí una ligera inquietud, preocupada por si le había pasado algo, así que le volví a escribir, ¿por qué no viniste a casa anoche? Cariño, estaba demasiado ocupada y acabé durmiendo en la empresa. Cuídate. Después de ese día, Cyrus y yo perdimos el contacto. Nunca volvió a casa. La noticia informó que el grupo familiar Serapina se había declarado en quiebra y que SY Group lo había adquirido, junto con varias otras empresas menos conocidas. Unos días después de la noticia, el asistente de Cyrus vino a verme y me hizo firmar un documento. El grupo familiar Serapina ahora era mío. Tal como dijo Blair, las habilidades de Cyrus eran extraordinarias. Pero Cyrus aún no había regresado a casa. Un día no pude contenerme más y le envié un mensaje, si no vuelves a casa esta noche, no vuelvas nunca. 20 minutos después de enviar el mensaje, Cyrus apareció en la habitación. Me miró con ojos apagados, cariño, podemos no divorciarnos. Me sentí un poco molesto, ¿qué? ¿Quieres el divorcio? Cyrus negó con la cabeza vigorosamente. No quiero el divorcio, ¿por qué no has vuelto a casa todos estos días? Me temo que si vuelvo, sacarás el tema del divorcio. Extendí la mano, abracé a Cyrus y me puse de puntillas para besarle la comisura de los labios. Cyrus, intentémoslo. A Cyrus se le llenaron los ojos de lágrimas. Me sujetó la cintura, se inclinó y me besó, las lágrimas me caían por las mejillas. 6 meses después, en la boda, mi amiga de la infancia, Summer, me tomó del brazo y me preguntó con cautela, Serapina, no te obligaron a hacer esto, ¿verdad? Sonreí. Ya estoy embarazada de su hijo, y todavía me pregunta si me obligaron. Blair bromeó, ¿y si Cyrus te obligó o te amenazó? Pensé un momento y respondí, ese tipo. Prefiere obligarse a dejarme que obligarme a quedarme con él. Summer y Blair me miraron a la vez con cara de asombro. Journey sonrió suavemente, tomándome la mano. Felicidades por tu boda. La miré agradecida. Gracias. Después de intercambiar anillos, Cyrus lloraba desconsoladamente. Cariño, gracias por seguir queriendo estar conmigo. Contuve las lágrimas. Tonto, estás a punto de ser papá y aún estás muy emocionado. Me puse de puntillas y le susurré a Cyrus al oído, ahora puedes besarme. El rubor se extendió por el rostro de Cyrus al inclinarse y besarme. La sala estalló en aplausos.